Bueno, buenas noches a todos. Damos comienzo a una nueva sesión de conferencias organizadas por el Seminario de Estudios Asiáticos, que como saben pertenece al Centro de Cultura Contemporánea La Madraza, de aquí de la Universidad de Granada, perteneciente al Vicerrectorado de Extensión Universitaria. Yo soy el coordinador del seminario, me llamo Ignacio López Saco y voy a proceder a presentar en breve al ponente, al conferenciante de esta tarde, que no es ni más ni menos que nuestro compañero y amigo Juan José Ciruela, y que presentaré brevísimamente su currículum antes de empezar. Simplemente mencionar que esta es la tercera conferencia que organizamos en este semestre. Normalmente hacemos una actividad al mes. Comenzamos, no sé si ustedes han venido en alguna otra sesión anterior, comenzamos con una conferencia sobre Sri Lanka, que fue un éxito total, también de público y de contenido. Fue una conferencia muy interesante sobre la realidad sociopolítica e histórica de Sri Lanka, que fue muy aleccionador de las realidades que se viven en esos países quizás menos conocidos. Y después tuvimos la segunda conferencia a cargo de Fukuda Makiko, profesora titular de la Universidad Autónoma de Barcelona, que también nos habló sobre la escritura, pero en este caso de la escritura japonesa. Y digamos que ese fue un poco el motivo por que pensé en invitar al profesor Juan José Ciruela, precisamente para continuar con esta temática de la escritura, de la cultura alrededor, ¿no?, de la cultura china. Como saben ustedes, ya en la conferencia anterior se dijo que la escritura japonesa pues le debe todo a la escritura china, de donde procede originalmente. Y por tanto, pues continuar con esta temática para cerrar esta primera parte del curso académico de este primer trimestre, pues con una temática parecida, en este caso desde la perspectiva china. ¿Y quién mejor para hablar de este tema que el profesor Juan José Ciruela, que es, entre otros digamos, temas y otros ámbitos de investigación en el que se centra, pues la escritura china es uno de esos campos que domina perfectamente. Entonces, brevísimamente voy a presentar al compañero Juanjo Ciruela. Él es profesor titular de nuestro Departamento de Lingüística General y Teoría de la Literatura, de aquí de la Universidad de Granada. Y él es licenciado en Filología Hispánica y doctor en Lingüística China por nuestra Universidad de Granada. La licenciatura la hizo en la Universidad de Barcelona. Aquí en la Universidad de Granada pues imparte docencia en lengua y lingüística del chino y también de su escritura. Su actividad investigadora gira en torno a la lingüística contrastiva, chino-español, didáctica del chino como lengua extranjera, chino moderno y escritura china. Digamos que también compartimos algunos ámbitos de interés, por supuesto en mi caso de la parte japonesa, pero por ejemplo cuestiones de lingüística aplicada del japonés, pues en este caso también lingüística contrastiva, pues son áreas en las que nos hemos encontrado y por tanto pues compartimos algunas cuestiones afines. Por tanto, doy las gracias al profesor Ciruela, al compañero Juanjo Ciruela, por haber aceptado la invitación de impartir esta conferencia esta tarde. Como saben muchos de ustedes seguramente, actualmente Juanjo Ciruela es el director del Instituto Confucio de aquí de Granada y por tanto pues tiene muchísimas ocupaciones más allá de lo estrictamente académico y por tanto agradezco doblemente el que haya encontrado un hueco para impartir esta conferencia. Y sin más, pues paso a cederle la palabra al profesor Ciruela, que va a hablarnos de escritura china, pasado, presente y futuro, como dice aquí el título en la PowerPoint, y que será una introducción de manera muy sucinta a los aspectos más relevantes de la historia de la escritura china, así como los conceptos básicos de su estructura y de su funcionamiento. Pues nada, muchas gracias y te cedo la palabra. Muy bien, muchas gracias, Ignacio. Bueno, en primer lugar yo quiero agradecer al Centro de Cultura Contemporánea, Seminario de Estudios Asiáticos, el que me hayan invitado, a mi compañero, como acaba de decir, Ignacio, de departamento, por esta invitación. Digamos que una de las, no voy a decir condiciones, pero sí una de las primeras cuestiones que pregunté cuando se me invitó es de qué iba a hablar o de qué podía hablar en una conferencia, que yo más bien la planteo como una charla, no tanto como una conferencia,
sobre escritura china. De hecho, este título que he puesto me parece un título, lo tengo que decir al principio, no me parece el mejor de los títulos. La escritura china pasado, presente y futuro parece una cosa así como muy vaga, y en realidad en 45 o 50 minutos que tenemos de tiempo, pues es poco probable que podamos abordar tantas y tantas cuestiones importantes que tienen que ver con la escritura china. Así que ese es un condicionamiento, digamos, el tiempo. Un segundo condicionamiento que quiero tener en cuenta también es mi desconocimiento de si los que me escucháis o me escuchan pues conocen o no conocen la escritura china, si la estudian o no, si tienen cierto nivel de manejo de la escritura, porque eso determina el que yo pueda entrar en algunos temas, en unas cuestiones más, digamos, técnicas o más específicas de la escritura china o no. Así que una solución relativamente fácil y aceptable es dedicar una parte importante de la charla de hoy a la historia de la escritura china, que es un aspecto que seguramente, o en el que seguramente todos estamos más o menos interesados, que por otro lado también me parece muy importante, muy relevante para entender bien qué tipo de escritura es y por qué la escritura china es tan específica, tan compleja, pero al mismo tiempo, diríamos, tan maravillosa. Y una de las razones, después de tantos años dedicado un poco a la escritura, es porque es una escritura muy vieja, vamos a decirlo así, muy antigua, como casi todo en la civilización china. Así que, bueno, voy a dividir básicamente esta charla en tres partes. En una parte supuestamente pasado, pues hablaremos un poco de la escritura, del nacimiento de la escritura china. Aprovechamos también para hacer un pequeño viaje en el tiempo hacia atrás y para hablar un poco de la China, yo diría que prehistórica, ya ni siquiera la China antigua, sino nos vamos al siglo XII o XIII antes de nuestra era, pues es una época bastante remota en la que, por cierto, pues muy pocas culturas, muy pocas civilizaciones tenían escritura. La China era una de ellas. En una segunda parte hablaremos un poquito del presente de la escritura. Digamos que el peso va de más a menos, es decir, el pasado va a pesar mucho. El presente, pues explicaremos un poco cuestiones más de funcionamiento, e insisto, sin entrar tampoco demasiado en detalles, por si acaso alguien no maneja la escritura y se pierde. Y hablaremos al final un poquito del futuro. Quizás suena extraño hablar del futuro de la escritura china, pero tiene un cierto sentido, sobre todo si tenemos en cuenta, como veremos, el impacto que están teniendo las nuevas tecnologías, tanto en el aprendizaje, la adquisición de la escritura china, como en el propio uso de la escritura. Y no nos referimos ya tanto a los estudiantes extranjeros que adquieren esta escritura, sino a los propios nativos. No es que el futuro de la escritura china esté amenazado, ni mucho menos, pero en China, bueno, se ha abierto en cierto momento, en la década del 2010 en adelante, se abrió un pequeño debate entre especialistas con esta llamada crisis de la escritura china, que iba a pasar con la escritura china con tanta tecnología alrededor. Así que este va a ser un poco el planteamiento de esta charla. Y bueno, vamos a empezar, como es lógico, por el principio. Bueno, el principio de la escritura china, como vemos ahí, es un principio muy antiguo. Es decir, la escritura china es probablemente la única. Ahora mismo, los especialistas se ponen bastante de acuerdo en este punto, es la escritura viva más antigua que existe. Viva en el sentido de que en los últimos 3.000 años aproximadamente no ha dejado nunca de funcionar. Por lo tanto, ha habido escrituras más antiguas que la escritura china. En el Indo, por ejemplo, hubo una escritura anterior a la escritura china, pero desapareció y por lo tanto ya no se utiliza. Viva en el sentido, repito, de que básicamente está claro que después de 3.000 años de funcionamiento han ocurrido cosas en la escritura china, pero básicamente la escritura china es la misma, la estructura de la escritura es la misma en el día de hoy que hace 3.000 o 3.200 años.
Una cuestión curiosa de la escritura china, de los orígenes, más concretamente de la escritura china, es que no tenemos datos o no existen datos fehacientes de cómo se originó. Es decir, no sabemos muy bien o no se sabe muy bien en qué momento de la prehistoria, en este caso, se forma, aparece la escritura china. Sí sabemos que la dinastía Shang, la que mencionamos ahí, en torno al siglo XVI antes de nuestra era, en la dinastía Shang es el periodo en el que se recogen los primeros ejemplares o los primeros datos fehacientes de la escritura china. Pero cuando la escritura china aparece en esta dinastía, en la dinastía Shang, ya es una escritura moderna, en el sentido de que es una escritura madura. Y por lo tanto, hay que pensar que esta escritura muy probablemente llevaba 100, 200, algunos autores dicen que quizás 3 o 4 siglos funcionando. El problema es que, o la cuestión es que, esos 3 o 4 siglos anteriores a los primeros ejemplos que veremos a continuación, a los primeros signos gráficos de la escritura china, han desaparecido. No ha quedado ningún rastro de esos primeros ejemplos de escritura china antes, repito, de la dinastía Shang, que es la dinastía que mencionamos aquí, siglo XVI antes de nuestra era aproximadamente. Las fechas también las tomamos con cierta cautela, porque no todos los autores se ponen de acuerdo en exactamente cuándo empieza la dinastía Shang y cuándo termina, sí, más o menos en el 1045, 1046, antes de nuestra era, porque es el momento en el que la siguiente dinastía, los Zhou, pues derrotan claramente a los Shang y los hacen de alguna forma desaparecer de la historia. Por lo tanto, sí podemos ligar, sí podemos unir la escritura china a esta primera gran dinastía, que es la dinastía Shang. Cuando hablamos de la dinastía Shang, tenemos que pensar que en realidad, y esto lo digo también sobre todo para los que conocemos un poco más la historia antigua o la prehistoria china, no debemos entender la dinastía Shang como entendemos, por ejemplo, las dinastías siguientes, la dinastía Qing o la dinastía Yuan o la dinastía Tang. Lo que existe en China en ese momento, es decir, en el siglo XIII, XII, antes de nuestra era, en realidad no es China. Es un conjunto de focos culturales o de centros culturales, obviamente muy ligados al Neolítico, porque están saliendo prácticamente del Neolítico, pero no podemos hablar de China en el mismo sentido, con la misma idea que cuando hablamos de China en el siglo, incluso en el siglo X o XII, que es una China mucho más claramente formada. Y esto tiene que ver sobre todo con una idea que conviene que tengamos en cuenta si manejamos un poco la historia de China. Y es que China no existe como nación, digamos, como imperio hasta el siglo II aproximadamente, finales del III y principios del II antes de nuestra era, que es cuando el grandioso emperador Qin Shi Huangdi unifica todos los territorios y crea verdaderamente el primer imperio chino tal como lo entendemos, y a partir de ahí las dinastías en China sí se suceden de manera mucho más clara. Por lo tanto, podemos concluir que los orígenes son inciertos, obviamente. Son inciertos en el sentido en el que hemos perdido los datos que nos llevan a la dinastía Shang, pero está claro que hubo una escritura anterior a la escritura Shang, que es cuando tenemos los primeros ejemplos de esta escritura. Por lo tanto, vamos a iniciar vamos a dar un pequeño paso atrás en el tiempo y nos vamos a colocar a finales del Neolítico. Como he dicho antes, en el Neolítico existen en China distintas culturas. Este es un ejemplo, traigo algunas fotos porque las fotos de la producción alfarera, sobre todo alfarera de finales del Neolítico en China, no son muy habituales. Esta es una foto de ellas, una foto muy característica. Esta pieza tiene probablemente 3.500, 3.600 años de edad. Y bueno, desde el punto de vista artístico, en el que no vamos a entrar, porque vamos a hablar sobre todo de escritura, desde el punto de vista artístico pues tiene un valor increíblemente misterioso, diríamos. Lo que tenemos al otro lado son signos que no son escritura, son signos que se han ido recogiendo
y que fueron apareciendo a lo largo del tiempo en la parte final, en el periodo final del Neolítico. Como veremos a continuación, el Neolítico en China fue creciendo, fue expandiéndose y al final pues creó, como vemos en este mapa, pues creó un conjunto de culturas. Estas son las más importantes, las culturas neolíticas que vemos ahí. Yo destacaría de estas quizás la cultura de Yanshao, esta que está justamente por aquí, Yanshao y Longshan, porque son las culturas que tienen una relación más directa con la dinastía Shang que acabamos de mencionar. Pero la idea que debemos mantener y la idea importante en todo esto es que todo este conjunto de culturas que comparten muchos rasgos en común, obviamente, en todos estos núcleos culturales aparecen poco a poco signos que no son escritura, pero que después se convertirán muy probablemente en escritura. Y para apuntalar un poco la idea que estaba comentando hace un momento, en este mapa actual de China vemos el área que ocupaba, fundamentalmente el área que ocupaba esta cultura o este conjunto de culturas neolíticas. Un área, como vemos, muy limitada, muy pequeña si comparamos o si la comparamos con todo el mapa actual del territorio chino, y que son o constituyen estas culturas el núcleo, la célula que dio lugar posteriormente y después de muchos siglos a esta cultura, a esta gran civilización china de la que hablamos habitualmente. Estos son algunos ejemplos más de esta producción alfarera. Fijémonos que en estas vasijas alfareras, en estas piezas de alfarería, es donde, insisto, empiezan a aparecer algunos de los primeros signos de escritura china que después, de alguna forma, no sabemos muy bien cómo, de alguna forma se convirtieron o acabaron convirtiéndose en una escritura madura, quiero decir, en el siglo XIII-XII antes de nuestra era. Estas son distintas formas y distintas vasijas, todas ellas neolíticas, para que veamos un poco la producción de China en estos momentos, de la historia o de la prehistoria. Bueno, cuando hablamos del Neolítico, de finales del Neolítico e incluso durante la dinastía Shang, la dinastía Shang es seguramente una de las dinastías más importantes en la historia de China, por muchas razones que no vamos a poder explicar. En fin, habría que dedicarle mucho más tiempo del que tenemos. Pero una constante en la investigación de la escritura china, también de la arqueología, obviamente, son los enterramientos. Como vemos en estas dos fotos, los enterramientos jugaron un papel muy importante en la cultura china y son importantes para la escritura china porque en muchos enterramientos, si vemos estos pequeños ajuares, esto que vemos aquí alrededor del difunto, son lo que se llama ajuar mortuorio. Eran enterrados estos personajes, obviamente aquellos que tenían un cierto estatus social, pero eran enterrados con una cantidad determinada de vasijas. Estas vasijas, como vemos en este caso, están prácticamente todas están rotas. Esta que está aquí a los pies un poco del personaje se ha mantenido intacta, pero son una fuente muy importante, los enterramientos, son una fuente muy importante de información, tanto para los orígenes y el estudio de la escritura china como para otras muchas cuestiones, obviamente de las que no corresponden a esta conversación. La cuestión de las tumbas, insisto, es muy importante porque aparte de dar una clara información de las personas que están enterradas, por ejemplo, un dato muy interesante es que cuanto más importante es la persona, más profundidad tiene la tumba, probablemente quizás para evitar saqueos, porque estas tumbas eran después sistemáticamente saqueadas, si se averiguaba dónde estaba, claro, y cuanto más profunda era la tumba, más rico probablemente era el ajuar, porque más estatus social, más riqueza del muerto o del fallecido y, por lo tanto, más interés por parte de los saqueadores para encontrar y llevarse lo que está enterrado en esas tumbas. Bueno, como vemos, al final del periodo neolítico, esto es una recopilación de signos o de dibujos, vamos a decirlo así, porque
La escritura, antes de ser escritura, fue dibujo, no solo en China, sino también en otras muchas culturas y civilizaciones. Pero en este catálogo, en este mini catálogo, que está extraído, repito, de piezas de alfarería, encontramos ya, si nos fijamos con cierto detenimiento, encontramos algunos signos que parecen ya caracteres chinos. Por ejemplo, aquí tenemos zhong, aquí tenemos esto que se parece mucho al clasificador ke, aquí tenemos probablemente un sol, aquí tenemos, por ejemplo, jin, kong de trabajo, que al principio era un yunque sobre el que se trabajaba, etc. Bueno, esto no es escritura china, insisto, pero sí el antecedente o el antecesor más inmediato de la escritura china. Aquí probablemente tenemos números y por lo tanto concluimos que al final de este periodo neolítico, en el que las culturas neolíticas que hemos visto antes un poco dispersas acaban fundiéndose en una gran cultura neolítica que es la antecesora de la dinastía Shang y que probablemente fue, según muchos arqueólogos, probablemente fue la cultura del Longshan. Encontramos, como digo, restos y rastros de lo que después aparecerá de manera un poco, diríamos incluso que misteriosa, en la dinastía Shang como escritura de plena utilización. Bien, el bronce o los bronces van a ser también una parte muy importante de esta historia, de este pasado de la escritura china. La cuestión de los bronces, como casi todas las cuestiones que voy a tratar así un poco a vuela pluma, merecería una charla o una serie de charlas, porque es una de las cuestiones del pasado chino más interesantes que nos podamos encontrar, sobre todo en la dinastía Shang, que es también la dinastía en la que nace la escritura, o en la que aparece, mejor dicho, la escritura china. Los chinos, o la cultura china, llega a tener un manejo del bronce fabuloso. Llegan a ser unos auténticos maestros de la fundición del bronce, algo que no era, por otro lado, muy habitual en otras culturas y en otras civilizaciones tan antiguas. Y el bronce llega a ser para ellos un símbolo de poder y un símbolo de estatus. De hecho, se hacen enterrar con muchísimas vasijas de bronce, y cuanto más rico es el difunto, más bronce tiene en su ajuar, ¿no? El bronce era tan importante para la dinastía Shang, sobre todo para la dinastía Shang. En la siguiente, la dinastía Zhou, el bronce sigue utilizándose, pero va perdiendo paulatinamente importancia. En los Shang es tan importante que las capitales Shang, es decir, las capitales de esta dinastía, se van moviendo en función de los lugares de donde extraen los minerales para hacer bronce, para fundir bronce. Es decir, no les importa mover la capital siempre que tengan los minerales que necesitan para fundir bronce cerca de donde está esta capital. Y por supuesto, es muy importante para la escritura, porque hay una fase, una etapa de la escritura china, de la historia de la escritura china, que se llama precisamente así, escritura en bronce, o Jinwen en chino. Sobre las técnicas de fundición del bronce, pues podríamos hablar, no nos queremos extender mucho, pero sí insistir en la idea de que el bronce será y es una de las etapas o de los periodos o de las fases de este pasado de la escritura china más importantes. Como vemos, bueno, algunos ejemplos, estas vasijas de bronce, como he dicho antes, eran tan importantes no solo por el estatus, sino porque simbolizaban la ley, es decir, simbolizaban el rito. Los Shang fueron un pueblo, fueron el inicio de la civilización china, muy influidos por una especie de animismo, por una especie de creencia en los espíritus. Creían que vivimos rodeados de espíritus, que los espíritus nos hacen bien, nos hacen mal, que viven en las montañas, en los ríos, y por supuesto tienen que rendir o tienen que hacer ritos a esos espíritus para mantenerlos contentos. Estas vasijas, por ejemplo, pues se usan para libaciones. Esto que vemos aquí, estas tres patas, pues serán probablemente, este tipo de vasijas se utilizaban para calentar algún tipo de licor. Muy probablemente debajo ponían algún tipo de ascua o de leña, que hacía que el líquido contenido pues se pudiera
calentar. En cualquier caso, los bronces y lo que vamos a explicar a continuación, que son los huesos oraculares, son las dos patas, diríamos, las dos fases más importantes del pasado de la escritura china. Fijémonos, esto lo digo muchas veces en clase también, y por aquí hay alguna alumna que seguramente recuerda. Siempre repetimos esto porque es una evidencia que a veces se nos escapa. Inventar una escritura, inventar un sistema de escritura es algo muy difícil, muy difícil, muy complicado. De hecho, en la historia de las civilizaciones, de los pueblos, se han inventado muy pocas veces, muy pocas escrituras. Lo que se ha hecho habitualmente es ir copiando escrituras que ya están inventadas e ir adaptándolas a las lenguas que necesitan ser escritas. Porque, repito, escribir, también nos dicen los especialistas, claro, es que escribir no es lo mismo que hablar. Y si no, fijémonos en las personas. Nosotros aprendemos a hablar mucho antes que a escribir. Las civilizaciones, la especie humana, también pasó por esa etapa, es decir, estuvo hablando, estuvo usando lenguas durante cientos, seguramente miles de años, hasta que empezaron a sentir la necesidad de escribir lo que hablaban. Y esa necesidad conlleva el hecho de que las escrituras aparecen en la historia. Pero, insisto, una vez que han aparecido, lo que normalmente hacen los pueblos es copiarlas. Es un poco lo que pasó también en Japón, es decir, bueno, tenían una escritura al lado, los japoneses no habían sentido la necesidad de escribir hasta ese momento, probablemente el siglo VII ya de nuestra era, y deciden importar, junto con otras cuestiones culturales, el budismo, etcétera, deciden importar un sistema de escritura. Bien, en China o en Asia la escritura se inventó fundamentalmente una vez. Y de hecho, en el este de Asia, la escritura china es la única escritura, fundamentalmente. Porque sí, podemos hablar de Mongolia, que usa un sistema que no viene de la escritura china, aunque no tiene una relación directa con la escritura china, y que viene más bien a través del Tíbet y del budismo, ¿verdad? El budismo mahayánico, todo esto. Pero el este de Asia, China, Corea, Japón, y hasta hace relativamente poco también Vietnam, estuvieron usando la escritura china durante siglos. Bien, en el Mediterráneo, y a eso iba, perdonad este viaje por el tiempo, en el Mediterráneo ocurrió lo mismo. La escritura mesopotámica, por ejemplo, es la que al final acaba imponiéndose, sí, pasando de unos pueblos a otros, llega a Grecia, luego llega a Roma, etcétera, pero en realidad es una única escritura en toda la cuenca del Mediterráneo la que al final hemos adoptado, ¿no? Pero en el caso de Mesopotamia ocurre una cosa muy curiosa. La escritura mesopotámica la vemos nacer. En la historia vemos cómo nacen los grafos y vemos cómo la escritura pasa de no ser a ser. En el caso de la escritura china, este paso no lo tenemos. Como he comentado al principio, hay una nebulosa, hay un pequeño lapso de 3-4 siglos que seguramente nunca llegaremos a recobrar. Si no se ha recuperado ya esa información, va a ser muy difícil que se reponga de alguna forma. ¿Por qué? La pregunta ¿por qué no hay más datos? Pues es difícil de contestar. Quizás porque escribían en materiales que acabaron perdidos. Quizás porque esto ha ocurrido en otras etapas también de la escritura. Si escribían, por ejemplo, en cortezas, si escribían en bambú, si escribían en otro tipo de material perecedero, es muy posible que esto se haya ido perdiendo. Estamos hablando del siglo XV, XVI, antes de nuestra era. Pero cuando vemos la escritura china nacer, estos son algunos de los primeros ejemplos de escritura, la vemos nacer de una forma muy clara también. Es decir, ya es una escritura moderna en el sentido de que es funcional, es decir, que funciona y sirve para escribir, pero la vemos muy asociada, o nace muy asociada, sobre todo a los ritos de adivinación. Como hemos dicho antes, los Shan pues estaban siempre muy preocupados y muy pendientes de que sus espíritus, tanto los espíritus naturales, digamos, como los de sus propios ancestros,
que también podían ayudar o podían complicarles la vida, pues estaban continuamente haciendo estos ritos. Y en estos ritos se utilizan estos signos de escritura que aparecen, como vemos aquí, asociados a un soporte muy curioso, que es el soporte de huesos lo que se llaman huesos oraculares, en chino es jiakuwen, ya de plataforma o de hueso, digamos, escápula, y también se usan huesos de animales, sobre todo de bóvidos. Las escápulas de los bóvidos que tienen una superficie un poquito más plana, y los caparazones o el caparazón ventral, vamos a decir la parte ventral de tortugas, fundamentalmente. También hay una teoría curiosa de por qué la tortuga, quizás porque la tortuga simboliza la larga vida, es decir, que todo lo que escribamos en una tortuga o en una parte de una tortuga durará mucho en el tiempo. Sea cual sea la razón, son estos dos elementos, los jiakuwen. Y como vemos en estos ejemplos, como vemos aquí, estos huesos oraculares, incluyendo, como he dicho, caparazones ventrales y omóplatos de bóvidos, son los primeros ejemplos de escritura china real que tenemos. Estos pertenecen a la dinastía Shang, es decir, están datados entre el siglo XIII, XII y XI antes de nuestra era, en un periodo de unos 2 siglos y medio, 250 años aproximadamente, de esa dinastía Shang, porque todo lo anterior a esos 250 años de la dinastía Shang también, desgraciadamente, se han perdido. Estos signos son irreconocibles, incluso para los nativos, incluso para los que manejamos la escritura china habitualmente, no sabemos lo que está escrito aquí, a no ser que hayamos estudiado estos signos. Es decir, hay toda una especialización que en China se llama, o los llaman especialistas en jiakuwen, es decir, especialistas en escrituras sobre huesos oraculares. Hay que saber mucho de arqueología, hay que saber mucho de escritura, y de hecho siempre están discutiendo, es decir, no se ponen de acuerdo tampoco los especialistas chinos en si este signo en particular o cualquiera de estos que vemos aquí significa lo que parece que significa en el chino moderno. Pero en fin, ese es otro debate, pero que también nos da una idea de lo complicado, de lo difícil que es desentrañar estos signos. De hecho, se han recuperado miles y miles de huesos de este tipo, miles. Algunos son fragmentos, otros son huesos un poquito más completos, pero de esos miles y miles de ejemplares apenas se han identificado unos 4.000 o 4.500, entre 4.000 y 4.500 signos gráficos del chino moderno, es decir, que se sabe que están o que siguen en el chino moderno, es decir, un porcentaje verdaderamente bajo. Bueno, muy brevemente, para explicar un poco cómo funcionaban estos ritos, pues como vemos aquí tenemos dos de los ejemplos de hueso o de soporte, mejor dicho, de esta escritura oracular. Los ritos eran llevados a cabo por chamanes o chamanas, porque también está floreciendo, está apareciendo un poco la idea de que probablemente había chamanas en el mundo chino. En el mundo chino de la dinastía Shang nos referimos. Si eran o no, está claro que eran miembros de la élite social de la dinastía Shang, porque eran los únicos que podían manejar la escritura. En algunos casos sabemos que eran además reyes, es decir, que ostentaban el máximo poder político en su momento. Pero hay algunos casos que parece, porque los propios chamanes dejaban sus nombres escritos en los huesos, decían yo soy el chamán tal o la chamana. En chino a veces no es fácil distinguir nombre femenino, nombre masculino. El chamán o chamana tal, en la fecha de tal, va a realizar el rito tal. Por poner un ejemplo, nos van a atacar del oeste, nos van a atacar del este. Pregunto a los espíritus, si nos van a atacar del oeste, ¿qué tenemos que hacer? Si nos van a atacar del este, ¿qué tenemos que hacer? La reina está embarazada, por ejemplo. Esto aparecen bastantes huesos. La reina está embarazada, ¿el parto va a ir bien o va a ir mal? ¿Va a ser
rey o va a ser reina, o va a ser niño o va a ser niña, estas cuestiones, o va a haber sequía o no, cuestiones que les importaban mucho, porque eran muy relevantes, sobre todo para la propia dinastía Shang, para la supervivencia de la dinastía Shang. Bueno, pues aplicaban fuego, fundamentalmente, es decir, calentaban una varilla, probablemente metálica, y la aplicaban, la pinzaban o la punchaban en el hueso. El hueso, por efecto del calor, pues se resquebrajaba, sobre todo por el lado contrario al que se le aplica el calor. Y los chamanes interpretaban eso, algo así como, salvando todas las distancias, pero algo así como lo de los pozos de café, ¿no? Quedan ahí unos restos, unos rasgos, y viene alguien y te dice, no, esto significa X, ¿no? Bueno, ese era el papel fundamental de los chamanes y de los chamanes y de las chamanas. Lo interesante de todos estos procesos, como he dicho, hay miles de huesos rescatados, es que eran tan meticulosos y tanta información que los huesos, todo lo que tiene que ver con esta fase tan prehistórica de la escritura, se han convertido en realidad en una auténtica historia del periodo Shang, porque toda la información que tenemos toda la información fehaciente, objetivamente estudiable, proviene de los huesos, porque todo lo que se ha dicho de los Shang a posteriori, todo está de alguna forma mediatizado por la historia posterior. Los Han no terminaron muy bien en la historia china. Los Han al final fueron acusados de que bebían mucho, de que no respetaban el mandato del cielo, el Tianmin famoso, etcétera, etcétera. Y fueron un poco, sobre todo por culpa, entre comillas, sobre todo por culpa de los historiadores confucianos que vinieron, como sabemos, bastantes siglos después y que de alguna forma demonizaron ese mundo Shang, que a mí me parece fantástico y me parece un mundo de libertad, con todas las digamos, las salvedades posibles, hablando de un periodo que es el siglo XIII, XII, XI antes de nuestra era. Pero en fin, el proceso se repetía una y otra vez, como vemos aquí, todos estos signos son ritos, es decir, cada pinzada, cada punchada de estas, en realidad era un rito, es decir, una pregunta. A veces las preguntas eran muy sencillas, a veces las preguntas eran un poquito más elaboradas. Y aunque aquí no se ve, aunque en el hueso original no se ve porque está tomada la foto a una cierta distancia, esto que está aquí es una transcripción, lo que aparece en el lado derecho, es una transcripción de lo que aparece o de lo que está escrito aquí. Esto a veces se puede interpretar, a veces es complicado interpretar, es decir, hay que estudiar mucho este tipo de escritura para poder entender y contextualizar lo que está escrito en estos huesos. Una pregunta que a veces me han hecho en clase los alumnos cuando hablamos de estas cosas es ¿por qué se escribe de arriba a abajo? ¿Por qué se escribe en vertical y no en horizontal? Bueno, la respuesta hoy es que en chino hoy se puede escribir de una manera o de otra, da igual. Es verdad que en la China continental todavía se utiliza fundamentalmente el sistema horizontal, ¿verdad? Esto es relativamente reciente, hasta principios del siglo XX, por ejemplo, pues en la China continental se seguía escribiendo en vertical. Tampoco es extraño que en Pekín uno compre libros, por ejemplo, en escritura en vertical. Para los chinos esto no es ningún problema, leer en un sentido o leer en otro es absolutamente natural. Y esto viene porque durante siglos han estado escribiendo en vertical. ¿Pero por qué?, me preguntan. Pues no hay respuesta. A mí se me ocurre que quizás tenga que ver con el soporte en el que escribían. Es decir, cuando utilizas un soporte en el que es más fácil escribir en vertical porque te ayuda o porque vas a poder escribir más en vertical que no en horizontal, pues es probablemente una de las razones que puedan explicarlo. También hay razones más esotéricas. Algunos autores dicen, no, es que es una escritura simbólica, del cielo a la tierra. Es decir, vamos de arriba a abajo, porque la escritura nos viene, es un regalo de los espíritus. O quizás también en este sentido de
poner en contacto el mundo, el mundo terrenal con el mundo de los espíritus, que está en otra dimensión. Pero esto son elucubraciones, no hay ninguna razón objetiva que nos diga por qué. Y de hecho se puede escribir, insisto, en un sentido o en otro. Bueno, como vemos aquí, distintos tipos de soportes, distintos tipos de huesos. Este en particular es de la dinastía Zhou, es decir, de la dinastía siguiente, que presenta algunas pequeñas características, variaciones con respecto a los huesos del periodo anterior. Como no sé muy bien hasta dónde manejamos las cuestiones de dinásticas, es decir, periodos dinásticos en China, pues tampoco voy a entrar mucho en estos periodos, ¿no? Bueno, aquí vemos algunos ejemplos más. De hecho, la escritura china de este pasado tan, yo diría que tan importante, ¿no?, para la civilización china. No olvidemos un detalle que a mí me parece fundamental, y es que los chinos llevan escribiendo de la misma manera, digo, con el mismo sistema, para ser más exactos, no de la misma manera, pero con el mismo sistema unos 3.500 años. Y esto es un dato abrumador. Es decir, toda o una buena parte de la civilización china, de la cultura china, se apoya en su escritura, porque es lo que ha dado continuidad, en el fondo, a esos 3.500 años de historia sin ningún tipo de interrupción. La escritura china nunca ha dejado de utilizarse desde que aparece en la dinastía Song. Ni ha habido ninguna otra escritura que haya interferido o haya ingerido en la escritura china en ningún momento de la historia de esta civilización. Bueno, es muy complejo, pero en fin, para que nos hagamos una idea, cómo la escritura china va evolucionando, sobre todo hacia una abstracción clarísima, es decir, el objetivo final, como es lógico también, ¿no? Es impensable que en China se siguiera escribiendo de esta manera. Estos son prácticamente dibujos, es decir, que los dibujos al final se van haciendo cada vez más abstractos, porque si no la escritura no dejaría o no abandonaría nunca esa etapa de dibujo en la que aparecen muchas de ellas. Para que nos hagamos una idea, estos son los caracteres en el chino moderno, es decir, tal como se escriben en el chino moderno. En realidad aquí están sin simplificar, pero en fin, esta es otra cuestión. Y aquí en la izquierda tenemos, en particular, estos son 3 periodos de la dinastía Zhou. Los inicios de Zhou del Este, el periodo central o medio de Zhou y el periodo final, Wanxi, el periodo sobre todo el siglo V, VI aproximadamente antes de nuestra era. Y como vemos, si miramos las líneas de arriba hacia abajo, vemos que cada vez el mismo signo se va escribiendo de forma más abstracta, va perdiendo detalles, como vemos, de ese dibujo o de esos dibujos originales que marcan sobre todo una parte, no toda, pero sí una parte de la escritura china. Bueno, a medida que va avanzando que nos vamos desplazando en el tiempo, vamos en el siglo VII, VI, V, IV, etc., van apareciendo rasgos. Muy genéricamente, pues podríamos decir que la escritura china se va haciendo, por un lado, cada vez más abstracta, como digo, pero por otro lado, también, lógicamente, se va expandiendo. Es decir, cada vez más personas saben escribir. En los chamanes o en la dinastía Shang solo unos poquitos manejan la escritura, una élite, superélite. Cuando llegamos al siglo V o IV antes de nuestra era, ya hay una capa social, una masa social importante que maneja la escritura, y por lo tanto, pues la escritura también va ampliando sus confines. Aparecen monedas, como vemos aquí, la escritura sobre monedas, aparecen los sellos. Aquí nos referimos a los sellos personales, no a otro tipo de sellos, que en China y en Japón son una parte muy importante de la identidad personal. Estos son caracteres en tejas, por ejemplo, en bambú. Hay pocos ejemplos de bambú, este es probablemente el siglo V, siglo IV. Hay pocos ejemplos de escritura en bambú, por lo que hemos comentado hace un momento. Es un material muy, muy perecedero. Hay también algo en bambú, en seda, perdón, no lo he traído, pero hay también algún ejemplo
de escritura en seda, y llegamos al periodo justo antes de que el gran emperador, o el famoso Qin Shi Huangdi, unifique toda la escritura. Era, para decirlo en una sola frase, el caos en la escritura china era total. Es decir, a medida que va avanzando en el tiempo la escritura, nos vamos acercando al siglo III antes de nuestra era, empiezan a aparecer infinidad de variantes de los mismos caracteres, que tienen que ver con los reinos en los cuales se escribía. Aquí tenemos algunos reinos, Qin Shu Ji, por ejemplo, que escriben el mismo carácter de forma ligeramente distinta. Cuando llega a Qin Shi Huangdi, que como sabemos es el gran emperador, unificador, creador de la primera gran dinastía, etc., básicamente dice, se acabó, aquí esto de que cada reino escriba como quiere, esto no puede ser porque no nos entendemos, es decir, la escritura tiene que servir de vehículo de comunicación y si uno escribe de una manera y otro de otra no nos comunicamos. Bueno, como hizo en otras muchas cosas, digo aquí, a partir de ahora se hará lo que yo diga, se escribirá como yo digo que se escribe, que es como se escribía en el reino del que él procedía, que era precisamente el reino de Qin, y todas las variantes, poco a poco, todas las variantes de escritura poco a poco van confluyendo en un solo sistema de escritura, que es el que se utilizará posteriormente. Esto es una estela de Qin, es decir, de la primera gran dinastía, para que veamos un poco el aspecto que tenía esta escritura en torno al siglo III, II de nuestra era. Esta es mucho más identificable desde el punto de vista del chino escrito moderno de lo que eran las escrituras en periodos anteriores. Cuanto más atrás en el tiempo nos vamos, más difícil resulta esta identificación de los caracteres. Bien, este largo periodo histórico confluye o concluye en el siglo segundo, tercero antes de nuestra era. A partir de ese momento, a partir de la creación de la primera dinastía china, la escritura prácticamente no ha evolucionado. Es decir, Qin Shi Huangdi unifica la escritura y a partir de ese momento en China se escribe de una única manera. No queremos decir con esto que la escritura no haya tenido cambios posteriores, alguno ha habido. De hecho, el último gran cambio fue la propuesta de simplificación de los caracteres en el propio siglo XX. Pero ya ha habido o había tendencias, por ejemplo, en el mundo de la caligrafía, ya había tendencias a simplificar la escritura china, porque todas las escrituras, todas, igual que ocurre con las lenguas, aplican eso de la economía, ¿verdad?, el esfuerzo menor posible sin que la comunicación se quebrante. De hecho, lo que hacemos cuando escribimos en un WhatsApp, que esto es el mínimo esfuerzo posible sin que dejemos de comunicarnos, ¿verdad? Bien, dicho esto, presente de la escritura china, pues muy brevemente. Presente, para dar unas cuantas ideas, es que la escritura en chino se llama Hanzi, es decir, la escritura de los Han. ¿Por qué se llama Hanzi? Pues se llama Hanzi porque en China hay otras minorías, fundamentalmente minorías étnicas, que son, con respecto a los Han, minorías muy minoritarias. O dicho al revés, los Han, es decir, los chinos, son la mayoría más amplia, en torno al 90 y seguramente 92-93% de la población en China son chinos Han. ¿De acuerdo? Por eso la escritura se llama Hanzi, que significa literalmente escritura de los Han. Es lo mismo que en japonés kanjis, ¿verdad? Solo que no simplificado, o lo mismo que en coreano, en coreano es hanja, creo que se llaman, que son Hanzi, pero pronunciado también al coreano. Bueno, a ver, unas cuantas ideas, si de algo puede servir esta charla, que espero que sí, es para aclararnos qué son estos Hanzi. Es decir, estos signos de escritura son letras, no parecen letras, ¿verdad? ¿Son dibujos? No, obviamente no son dibujos ya, como lo eran al principio de su evolución. ¿Es una escritura logográfica? Yo lo pongo siempre en duda. Logográfica significa literalmente que los grafos expresan logos, es decir, ideas, y esto es falso. Esto es falso. En chino, como en cualquier otra escritura, o la escritura china como cualquier otra,
lo que representa son palabras de la lengua china, no ideas. Y eso es muy peligroso porque en el siglo XVII y en el siglo XVIII, gente tan importante como Leibniz, por ejemplo, o Herder, se pensaron que la escritura china representaba ideas. Y decía, claro, yo soy filósofo y a mí me interesa mucho una escritura como la escritura china, porque no necesito aprender chino, no tengo por qué aprender chino, porque en chino la idea de sol la representan con un sol, ¿verdad? Y un punto en medio. Entonces es genial porque es como aprender el lenguaje matemático. Un matemático no tiene que expresarse en ninguna lengua en concreto, siempre que use el lenguaje matemático, otro matemático le va a entender. Salvando las distancias, no sé, supongo que habrá partes de las matemáticas que algunos matemáticos no trabajan. Pero insisto en esto porque es muy peligroso esta idea de que, claro, como el sol lo pintaban así, lo dibujaban así, pues entonces la escritura china es logográfica. La escritura china es morfosilábica, que es el término técnico de la escritura. Morfo, ¿por qué? Porque representa morfemas. No vamos a entrar en cuestiones de lingüística, pero esta es la forma correcta de definir la escritura china. Morfosilábica. Silábica porque cada grafo chino, cada carácter chino, representa una sílaba. Todo lo demás son, vamos a decirlo así, puestas en común. Yo puedo llamarlo carácter chino, sí, lo puedo llamar grafo, también, por supuesto. ¿Por qué? Porque otros términos como lexicográfico, fonoideograma, son términos demasiado complejos. Esto no los utiliza nadie, ni siquiera los que aprendemos chino o los que enseñamos chino. Escríbeme este lexicógrafo en la pizarra, por favor. No usamos este lenguaje, ¿verdad? Bueno, pero es interesante o es importante también, nos parece, que nos quitemos esta idea de la cabeza de que los caracteres chinos o son dibujos o son letras. Mira, me he tatuado unas letras chinas. Qué peligro tienen a veces los tatuajes, porque cuando nos han preguntado ¿y qué me han puesto? Pues tú verás, no sé lo que pediste, pero te puedo decir lo que te han puesto, y igual no te gusta mucho. Bueno, todo esto quizás entiendo que, bueno, hay cosas que nos pueden ser más útiles o no, pero conviene de alguna forma puntualizarlo, ya que estamos en el momento y en el día apropiado. Bueno, ¿cómo se organizan funcionalmente todos estos grafos? Grafos hay miles en la escritura china, muchos más de los que necesitamos habitualmente para comunicarnos por escrito. El mayor diccionario en la historia de China, creo recordar, recogió 56.300 o 400, no recuerdo muy bien. De esos nos sobran la inmensa mayoría, porque para comunicarnos en chino moderno, con 3.500, 4.000 es más que suficiente, sobre todo para entender un periódico, para entender una novela que no sea demasiado complicada, por ejemplo, que no sea una novela histórica en la que aparecen, digamos, o que no sea un autor muy, muy culto. Pero eso es el volumen más o menos de caracteres que necesitamos. Claro, cuando nos dicen yo tengo que aprenderme todos esos grafos, miles de grafos, 3.000 o 4.000 de memoria, bueno, básicamente sí. Pero, claro, la comparación que nos hacen, yo me aprendo el ruso, me aprendo una lengua como, no sé, las lenguas romances, el italiano, el portugués, no tengo que aprender nada. Quiero decir, el abecedario ya lo sé. Sí, me dirán, vale, pero la C en italiano se debe pronunciar así, o la H se aspira o no se aspira en esta lengua. En la nuestra se aspiraba. Como ya no se aspira, no sabemos muy bien por qué mantenemos la H, pero ahí sigue. Esto no es ningún problema a la hora de aprender lenguas de nuestro entorno, pero cuando tenemos que aprender lenguas tan lejanas, tan distantes, este es el término, tan distantes culturalmente, tipológicamente, lingüísticamente, todo esto complica, y complica mucho, porque la escritura, como sabemos, la escritura china, supongo que en japonés, con alguna pequeña salvedad, ocurre algo muy parecido. La escritura china es un gran problema para aprender chino. Es decir, para aprender chino tenemos que aprender también su escritura, no podemos aprender una cosa sin la otra.
Y aprender la lengua ya de por sí tiene sus complejidades. Si además tenemos que aprender esta escritura, hombre, conviene que lo hagamos de la manera, o convendría que lo hiciéramos de la manera más lógica posible, de la manera más directa posible y entendiendo bien cómo funciona internamente esta escritura. Bueno, sabemos que hay caracteres, aunque nos parezcan todos iguales, sabemos que hay caracteres simples y hay caracteres complejos. Voy a poner un par de ejemplos para que veamos. Hay caracteres, o cuando se habla de caracteres simples, son aquellos como estos que vemos aquí, que son el carácter de persona, ¿verdad?, el de boca o el de mirada, que tienen una relación directa con el dibujo que fue su origen. Yo siempre hablo del cómic en clase porque me parece que algunos caracteres chinos, algunos particularmente, tienen o comparten algo con el cómic. Y voy a poner un ejemplo. Los cómics muchas veces exageran o buscan elementos muy identificables, que sirvan muy claramente para identificar el objeto al que se refiere. Y si nos fijamos, un ojo no puede estar mejor pintado en este caso, que es el antecedente del carácter mu en chino moderno, ¿de acuerdo? Que se haya trasladado, se haya traslocado direccionalmente en el espacio, esto es otra cuestión que ocurre también de vez en cuando. Pero los caracteres simples son muy fáciles de entender y a veces esto es erróneo. Sí, de hecho, si nos fijamos, hay algunas publicaciones en chino que usan este tipo de dibujos así un poco exagerados para aprender caracteres. De hecho, este carácter, si nos fijamos, este carácter representa un caramelo en la boca, es decir, algo que está dentro de la boca. Este hombre, o esta cara que se está señalando la boca dentro y está como salivando, ¿verdad? Bueno, estos son técnicas o son apoyaturas para aprender de alguna forma o para retener, más que para retener algunos de los caracteres. Pero estos caracteres son simples. Oreja, tenemos la mano, tenemos el carácter de grande, por ejemplo, etc. Estos son caracteres fácilmente identificables. Y nos dicen, cuando empezamos a estudiar chino, nos dicen muchas veces, no, si la escritura china es muy fácil, mira, una persona es el ren de persona es un carácter como si fuera la silueta de un grande, es una persona con los brazos extendidos y poniéndose grande, ¿verdad? Vale, y cuando lleguemos al carácter 1200, ¿qué historia me vas a contar? Se te acabó el glosario, ¿verdad? Este es el gran problema de la escritura, que estos caracteres, el gran problema, bueno, uno de los problemas, que los caracteres que se pueden ejemplificar, que se pueden explicar y dibujar incluso, son apenas 1000 o 1200. La inmensa mayoría de los caracteres en el chino moderno no se pueden explicar de esta manera. ¿Es una buena forma de introducir la escritura? Bueno, es una forma. ¿Es la forma más técnica? Obviamente no lo es, porque estos caracteres, que repito, son caracteres simples, el de madre, el de mujer, etc. Todos estos caracteres se pueden explicar, pero se acaban de forma bastante rápida y por lo tanto hay que explicar verdaderamente cómo funciona la escritura china. Bueno, como no me queda mucho tiempo ya, creo, de los simples diremos, para decirlo de manera técnica o de manera clara, los simples son aquellos caracteres que cuando los rompes no te queda nada. Lo único que te quedan son trazos, o sea, no te quedan bloques. Esto, si pensamos, me vais a perdonar el símil porque quizás no es el más apropiado, pero en el fondo funciona así. Es decir, en la escritura china tenemos, en la inmensa mayoría de los casos, bloques que se pueden combinar entre sí. Y hay caracteres que combinan dos bloques, hay algunos que combinan tres, hay algunos, como veremos, que combinan 4 o 5, pero si los rompemos, los bloques quedan intactos. Y de hecho se pueden volver a combinar con otros bloques. Estos son los caracteres compuestos, que son, repito, la inmensa mayoría. Los simples, si los rompiéramos, nos quedarían solo trozos, es decir, no nos quedarían bloques. Si el símil sirve para explicar esta idea, lo doy por bueno, aunque no sea un símil
demasiado técnico. Bueno, los grafos compuestos son todos los demás, es decir, la inmensa mayoría de los grafos de la escritura china. Y estos grafos compuestos no son posteriores en el tiempo. Es decir, la escritura china empezó a combinar bloques desde sus propios orígenes, es decir, que lo tenían de hecho muy claro. Es verdad que al principio se usan más los caracteres que tienen más relación directa con los objetos. Bueno, esto es relativamente comprensible, pero enseguida se dieron cuenta de que con esta forma de crear caracteres no iban a llegar muy lejos, y la propia escritura china empezó a combinar bloques de manera mucho más compleja. Bueno, para que veamos un poco me voy a saltar esto, ¿vale? Para que veamos un poco lo que estoy explicando de manera gráfica. Si yo tengo un elemento, un bloque, lo voy a poner así, yo tengo un elemento que ya funciona, un grafo, en la escritura china, como este, por ejemplo, se pronuncia chi, significa cedazo, y lo combino con otro pequeño bloque colocándolo debajo. Este bloque también funciona en la escritura china, perdón, hacia atrás. Este pequeño bloque también funciona en la escritura china, se pronuncia tu, significa tierra. Si yo combino estos dos bloques, creo un carácter nuevo. Y si este bloque que yo combino aquí lo pudiera poner en otra posición, por ejemplo a la derecha, o por ejemplo a la izquierda, o por ejemplo en la parte superior, todas esas posibilidades combinatorias me van formando caracteres nuevos. Es decir, la posibilidad de combinar estos bloques abre un campo inmenso de creación de nuevas grafías. Y eso es lo que ha estado utilizando desde siempre la propia escritura china. Y para terminar esta cuestión, claro, los bloques, uno puede pensar, vale, pero los bloques siempre funcionan igual. No, a veces los bloques están aportando un significado y a veces los bloques están aportando una pronunciación. Porque no olvidemos una cosa, que esto se nos olvida muchas veces, o se nos tiende a olvidar. La escritura no funciona de manera autónoma, es decir, la escritura es una representación gráfica visual de la lengua, y por lo tanto, cuando los chinos necesitan representar visualmente una palabra que ya están utilizando desde hace mucho tiempo, recurren a la escritura. Pero no es que la escritura evolucione por un lado y la lengua por el otro. Es que esto a veces, claro, la escritura china es tan rica, es tan compleja, y en cierto modo es tan autónoma, que a veces nos hace olvidar que detrás está la lengua, y que yo no invento caracteres por inventarlos, los invento porque tengo una palabra que tengo que visualizar gráficamente. Bien, a veces funcionan, repito, como aportando un significado, a veces funcionan como elementos fonéticos, es decir, aportando una pronunciación. Y eso hace también, ya lo saben los que estudian chino, que la cuestión sea bastante compleja a la hora de combinar unos elementos con otros. Bueno, paso esto, ya sé que lo paso un poquito deprisa, perdóname por esto, pero no quiero dejar de mencionar la cuestión de los trazos, porque me parece muy importante, porque los trazos nos están indicando que los caracteres chinos, los grafos de la escritura china, tienen una estructura. No es que yo los pinto o los dibujo como me parezcan. Los trazos tienen un orden y tienen una forma gráfica fija, y por lo tanto, lo primero que hacemos cuando los estudiantes empiezan a aprender chino es decirle, los trazos fundamentales son estos, y se deben escribir así, y se deben escribir en este orden. No es que tú empiezas a poner, como dicen algunos, rayitas o palitos, y si le quito este palito, entonces, no, vamos a ser metódicos en ese sentido, porque eso también nos aleja de la idea de que los caracteres chinos son como fantasías, son como ideas, vamos a pintar un sol, vamos a pintar una luna. Esto es terrible porque, pues claro, no estamos hablando de una escritura, entonces estamos hablando de otra cosa, y esa otra cosa, entre comillas, en China ya existe, y eso es la caligrafía, que es un arte que pertenece al mundo de la estética y que va por otros derroteros. La escritura es otra cosa. Entonces los trazos son fundamentales. Aquí no están los básicos y los no tan básicos, ¿verdad? Pero para que nos hagamos una idea, siempre se deben escribir de la misma manera.
Todos tienen exactamente su forma y su orden concreto a la hora de escribir, de arriba a abajo, de izquierda a derecha, etc. A veces los estudiantes nos dicen, pero ¿por qué tengo que escribir los caracteres siempre en el mismo orden? Pues bueno, fundamentalmente porque te ayuda a recordarlos mejor. Si tú empiezas a escribir siempre de la misma forma y en el mismo orden, es difícil que se te olvide. Si empiezas por abajo una vez y a la vez siguiente por arriba, y es que en la izquierda había una vez... No, seguir siempre exactamente el mismo orden. Si no quieres seguir el mismo orden, lo que estás haciendo probablemente es caligrafía. Y esto, repito, es otra cosa. Bueno, me voy a simplemente a detener un momentito para que veamos caracteres complejos. Caracteres complejos. Bien, el carácter más simple que hay es un trazo horizontal que significa 1 y, por ejemplo, ¿verdad? Estos caracteres asustan, pero si nos fijamos son muy fáciles. Visualmente son complejos, ¿verdad? Vemos ahí una maraña de trazos, pero si nos fijamos y hacemos ese ejercicio de romperlos en bloques, nos daremos cuenta de que, por ejemplo, este quizás no, este nan es un poquito más difícil, pero si nos fijamos en el ta o en el ton, tenemos que ta son 3 dragones, 1, 2 y 3 dragones, es decir, rompemos por arriba, rompemos por la mitad y nos damos cuenta de que tenemos 3 bloques exactamente iguales, solo que combinados entre sí. Si rompiéramos esos 3 bloques, a su vez en elementos más pequeños, pues probablemente también sacaríamos algún que otro bloque menor. O el caso de pan, que además significa estruendo del trueno, claro, si es que lleva 4 truenos. ¿Cómo no va a ser, verdad? Si nos fijamos, este carácter, le, esto es trueno, 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 trueno. 4 truenos, estruendo del trueno. Quiero decir con esto que no siempre los caracteres con más trazos, este tiene 52 trazos, por ejemplo. Y uno dirá, ya, pero ¿cómo me voy a aprender yo 52 trazos? Es que no tienes que aprenderte 52 trazos. Tienes que aprenderte un solo carácter y luego repetirlo 4 veces. Es decir, un solo bloque y lo repites 4 veces. Por lo tanto, hay mucha ficción en torno a los caracteres chinos. Esto lo pongo como ejemplo de una cosa que en la escritura china se puede hacer y que no se permite hacer en otras escrituras. Este carácter no existe. Por mucho que lo veamos aquí, no existe. Si lo buscamos en un diccionario, no lo encontraremos nunca. Porque se refiere, es un carácter inventado. De hecho, quizás se podría hablar en otra. Este carácter se refiere a este tipo de fideos, entre comillas. Es un tipo de pasta que se hace además, o se sirve además en una región muy concreta de China, en Xi'an, o en la zona alrededor de Xi'an, y que, como digo, no existe en la escritura china. De hecho, no tenemos tiempo, pero esto que hay aquí es una historia. Es decir, lo que hay aquí metido es una historia porque, si nos fijamos, tenemos xue de hueco, tenemos un yan, tenemos un ma, tenemos un chang al un lado al otro, tenemos un yue, tenemos tao aquí, tenemos un corazón debajo. Hay toda una historia que se supone que está relacionada con todos estos bloques que están compactados en este carácter, que tiene que ver con el invento de estos fideos. Estos fideos son un tipo de fideos, ya sabéis que en China los fideos es un plato absolutamente fundamental, pero estos son unos fideos muy especiales. Y de hecho, este carácter se pronuncia de una forma que no existe en chino, que es pian. Es pian, pian, nos dicen. Pian, pian, por el sonido que hacen los fideos cuando se van haciendo. Los fideos cuando se hacen a mano, hacen ese golpeo de pian, pian, ¿no? Y los van estirando y los van. Porque la sílaba pian no existe en chino tampoco, en el chino moderno. Estos juegos, insisto, estos juegos que dan para muchísimas otras anécdotas, son típicos de una lengua y de una escritura, sobre todo escritura en este caso, tan rica. Bueno, y para terminar, perdonad que me extienda un poco más, unas breves anotaciones. ¿La escritura china está en peligro? No, no lo está. Los chinos, algunos eruditos chinos, algunos lingüistas
se llevaron las manos a la cabeza, insisto, en los años 2010, 2011, 12, porque se dieron cuenta de que efectivamente el impacto de las nuevas tecnologías en la escritura china es notable, pero no es más notable que el impacto que están teniendo las tecnologías también en nuestras otras escrituras. Es decir, cada vez escribimos menos, sobre todo a mano, y yo me atrevería a decir que peor, porque como cada vez escribimos menos, cuando escribimos a mano nos cuesta algo más escribir. Esto es una cuestión genérica para todas las escrituras, desde que podemos escribir en otros soportes que no son los tradicionales. La escritura china no es ajena a este tipo de, vamos a llamarlo, de impacto. Yo ni siquiera lo llamaría ni peligro ni crisis, porque en chino efectivamente se usó el término Hanzi Weiqi, que significa la crisis de los caracteres chinos, y hubo toda una polémica durante unos años. Esta polémica de alguna forma se ha neutralizado porque han surgido voces, digamos, que han dicho, a ver, la escritura china lleva 3.500 años viva, no va a desaparecer por las nuevas tecnologías. Otra cosa es que las tecnologías no tengan un impacto en la escritura china, que sí, obviamente, lo pueden tener. Y voy a poner un par de ejemplos para terminar. Los nativos, que se supone que manejan su escritura como nativos que son, a los nativos chinos les pasa igual que a nosotros, es decir, que cada vez usan menos la escritura manuscrita, cada vez la usan menos, y por lo tanto tienden también a cometer más errores cuando usan la escritura china. ¿Esto por qué? Podríamos explicarlo porque los algoritmos, no sé si usáis Pleco o algún otro diccionario de este tipo, ¿verdad? Bueno, Pleco es un caso paradigmático, porque cuando empezamos a usar Pleco hace un tiempo, nos llamamos cuenta de que, por ejemplo, a Pleco no lo podías engañar. Es decir, a Pleco, si tú le escribías en los trazos en un orden distinto, no te reconocía el carácter, no te lo sacaba. Ahora, Pleco ha mejorado, los algoritmos, supongo, han mejorado, y tú a Pleco le puedes engañar, haces un garabato así y te saca el carácter. Es decir, tiene de alguna forma, o ha aprendido de alguna forma, que la escritura es más versátil. Es decir, antes era más rígido, ahora es menos rígido. Claro, esto es bueno, sí, vale, es bueno porque nos ahorra mucho tiempo, pero también es muy malo. Es decir, ¿malo en qué sentido? Malo en el sentido de que yo ya no necesito saber en qué orden escribo, yo le hago un garabato así y Pleco me saca el carácter y dice, mira qué listo que es, sí, pero Pleco te mejora la vida, te ahorra mucho tiempo, pero tú estás perdiendo capacidad de escribir en chino correctamente. Por lo tanto, la tecnología tendría un efecto positivo, nos ahorra mucho tiempo, etcétera, pero también tiene un efecto negativo desde el punto de vista del aprendizaje y de la estructura, es decir, del conocimiento teórico y estructural de la escritura china. Y luego, esta es una parte, y luego, claro, el impacto que esto tiene en nosotros, en los extranjeros que aprendemos la escritura china. Se ha abierto un grandísimo debate si conviene o no enseñar escritura, es decir, ¿qué sentido tiene, nos dicen algunos, enseñarle a un alumno que escriba a mano si luego va a usar Pleco? ¿Qué sentido tiene? Es decir, tú puedes decirle a un alumno, mira, el orden de los trazos, el trazo tal, esto tiene el elemento componente no sé qué, y el elemento semántico y el elemento fonético, y luego llega a Pleco y le hace así, y le saca el carácter perfecto. ¿Hay que dejar de usar Pleco? No, por supuesto que no. ¿Habrá que acostumbrarse a Pleco? Sí. ¿Hay que dejar de enseñar caracteres? En mi opinión, no. Obviamente no. Habrá que llegar a un equilibrio. Es decir, los estudiantes, los que aprendemos esta escritura y los que la enseñamos, tenemos que sacar lo mejor de las dos partes. Es decir, lo mejor de la teoría, de la estructura, etcétera, y lo mejor de los medios tecnológicos que tenemos, porque al final estos medios son los que los alumnos utilizan. Y por lo tanto, no podemos olvidarnos de que efectivamente, si no es Pleco será otro diccionario, pero al final hay que tener en cuenta todas estas cuestiones. Bueno, no me puedo extender más porque creo que ya me he pasado bastante del tiempo y perdón por algunas diapositivas que me he saltado así rápidamente, pero en fin, si ha quedado
alguna duda, pues estaré más que encantado para contestar. ¿Alguna pregunta? Si la hay. El micrófono es simplemente como se está grabando para si se pone una pregunta que la grabación aparezca vuestra voz. Pues nada, damos muchas gracias a Juanjo por esta maravillosa exposición y nada, un pequeño turno de palabra, no tenemos mucho tiempo, pero sí tenemos unos 15 minutos para si queréis hacer alguna pregunta, alguna duda. Seguramente muchos de vosotros ya estáis estudiando chino, escritura china, imagino. Vosotros ya lo domináis totalmente, pero tenéis alguna curiosidad, alguna pregunta que hacer. Nada. ¿Algún comentario? Un comentario sobre Sí. la evolución de las caracteres no típicos. Quería hacer un comentario que Sí. me parece maravilloso la presentación sobre los Gracias. caracteres, la escritura, sobre todo la presentación de Biang. La verdad, no sabía su origen. Sí. Sí, pero siempre cuando explica a los extranjeros, ¿no? A caracteres, mencioné mucho, pero nunca se me ocurrió investigar la origen de la pronunciación. Ajá. Sí, que no existe, no es fonética, Exacto. lo llamamos, ¿no? Pero no existe, pero es muy curioso. Sí. O sea, su pronunciación sobre este proceso de hacer la pasta. Sí, sí, Es sí. muy interesante. Sí. ¿Cómo lo ha enterado de este proceso? Bueno, si te dijera pleco, te mentiría. Este carácter no está en pleco. Bueno, es una curiosidad muy útil, porque explica mucho sobre esta flexibilidad que tiene y esta creatividad también, ¿no? Que tiene la escritura china y que sería impensable y yo diría que imposible en otras escrituras. Es más, en clase también suelo hablar de un artista chino que se llama Xu Pin, no sé si lo habéis visto alguna vez. Bueno, Xu Pin es un artista que se inventó una escritura. Es decir, hizo una performance y en una sala de Pekín, esto creo que fue en los años 80-90, pues colgó una serie de papeles, ¿no? Muy usando los estilos de imprenta, de escritura de imprenta de la dinastía Ming para que parecieran más antiguos, y abrió la sala y claro, empezaron a llegar visitantes chinos y claro, nadie quería reconocer que no entendía ninguno de los caracteres que estaban allí expuestos, porque parecían copias de textos antiguos de la dinastía Ming, repito, y ningún chino nativo, claro, miraban los caracteres y decían, no entiendo nada, nunca he visto este carácter, pero era uno y otro, es decir, todos los caracteres se los había inventado, no existían ninguno de ellos. Y el objetivo de la performance, digamos, usando la escritura china como material digamos, artístico, estético, era ese. Es decir, la escritura china es tan fantástica, es tan creativa, es tan versátil, que da para esto. Es decir, para inventarme yo una escritura que verdaderamente no existe. ¿Y cómo lo hacía? Pues, como he dicho antes, combinando bloques de una manera que no se habían hecho hasta ahora. Y, por lo tanto, esos caracteres no están inventados. Los ha inventado el propio artista, ¿no? Entonces, este tipo de, digamos, de juegos, la escritura china tiene muchísimos juegos, como bien sabéis también los nativos, ¿no? De mezclar unos caracteres con otros, adivinar qué es lo que está escrito. Bueno, todo esto solo es posible en la escritura china porque precisamente por esa plasticidad que tiene, ¿no? Y ya sé que el término plasticidad no es muy técnico y no es muy teórico para un sistema de escritura, pero bueno, es que la escritura china no es una escritura al uso, es una escritura muy, muy, muy especial. Muchas gracias. De nada. Sobre todo, siguiendo sobre la barra extendida por usted, tengo mucha curiosidad sobre este arte, como un poco interartístico, ¿no? ¿Cómo se llama el artista? Xu Pin.
Sí, ¿Cuál fue el origen de qué? No, es un artista vivo. Vale. Sí, si quieres luego te puedo pasar. A mí me parece muy interesante. De hecho, creo que se llama Tianwen, esa exposición creo que se llama Tianwen, es decir, escritura del cielo, sí. Básicamente. Se la inventó él, del cielo, ¿no? Muy interesante, eso ha utilizado como el Lego, como a los caracteres, para inventar una nueva... Sí, yo no quería usar el término Lego, pero por eso he usado lo de bloques, que parece, lo digo sobre todo porque si se está grabando, que luego no digan, mira, Juanjo ha hablado de los legos en escritura. No, pero efectivamente, es decir, en el fondo es una escritura que tiene una capacidad combinatoria absolutamente maravillosa, y esto no lo tienen otras escrituras. O sea, por mucho que intentemos con escrituras alfabéticas, es que dan para lo que dan. También es verdad que las escrituras alfabéticas están pensadas, están inventadas para lenguas muy, muy distintas, y por lo tanto nada que decir. Es decir, cada lengua en el fondo utiliza un sistema de escritura bien heredado, es decir, que viene ya dado seguramente por cuestiones históricas, pero que al mismo tiempo funciona perfectamente más o menos perfectamente. Todas las escrituras tienen algún punto de imperfección, ¿no? Hablábamos de la H, por ejemplo, ¿no? Es decir, tampoco hay ninguna razón para mantener algunas letras o fonemas en las escrituras, o si nos metemos con el inglés ya, pues probablemente más, ¿no? Pero, claro, todo esto que es tan rico en la escritura china es una parte de la moneda, una cara. La otra cara de la moneda es que es una escritura muy compleja. Es decir, nunca acabas de aprender escritura, y siempre hay algo que te sorprende. Bueno, ese es el reto, ¿no? Por eso, seguir estudiando. Como Heidegger piensa como la escritura es como forma parte de la percepción del mundo, de una... Sí, bueno, esa es otra cuestión, no hemos entrado aquí en esto, pero es otra cuestión que también sobre la que se está investigando, ¿no? Esto se llama, más o menos, es la ontología de la escritura china, es decir, por qué en el mundo chino, por ejemplo, determinados elementos del mundo circundante se plasmaron en la escritura y otros no. Por ejemplo, en la escritura china tenemos radicales para algunos animales, tenemos radicales para sentimientos, por ejemplo. Me refiero a los puso, a radicales. Pero a lo mejor no se configuró en la escritura otro tipo de elementos. Sobre esto se está investigando también para llegar a trazar, si es posible, un mapa ontológico, es decir, una forma de ver el mundo de la cultura china y de los nativos chinos, también a través de su propia escritura. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Hola. Yo quiero saber si opinas ¿Sí? que escribir con un teclado es de verdad escribir. A raíz de lo que... Ay, perdón, me estoy acostumbrada a hablar con un micro. A raíz de lo que dijiste, ¿no? Que de verdad ahora nos merece la pena enseñar o aprender los caracteres chinos. No sé si el proceso mental al final, no sé si es el mismo, porque tú cuando lees quiero decir, es diferente. O sea, claro. Tú escribes la pronunciación y luego te dan un listado de cosas y escoges el carácter que sea. ¿Eso es escribir? Bueno, pero eso... Yo sé mi opinión, quería saber cuál es la opinión. Sí, no, supongo que estaremos de acuerdo en eso, supongo que yo también sé cuál es tu opinión. No es escribir en el sentido en el que no se completa el proceso. Es decir, lo que hacemos cuando escribimos chino con un teclado es la mitad o, digamos, parte del proceso. Hay una parte activa en la escritura china, bueno, en todas las escrituras en realidad, pero hay una parte activa que es más compleja en la escritura china que en otras, que cuando escribes con teclado no aparece. Lo que aparece es un reconocimiento y por lo tanto cognitivamente es distinto. El reconocimiento es distinto y además es solo una parte del proceso entero. El proceso entero incluiría la parte mecánica de tener que escribir. Mecánica me refiero también a muscular.
que implica escribir de manera manuscrita. Eso, cuando tecleamos, en realidad no estamos escribiendo en chino. También podríamos hablar, claro, de que en realidad estamos usando un subsistema que es el pinyin, porque en realidad escribimos con ese subsistema. Recordad, sabéis que había otros sistemas de aproximación por trazos, el WUMA, por ejemplo, de hace años que ya no se utiliza esto, pero que usaba también bloques, es decir, usaba radicales o combinaciones de trazos. Esto era tan engorroso que al final el WUMA, por ejemplo, pues dejó de utilizarse, y ahora prácticamente lo único que se utiliza también por parte de los nativos es el pinyin. Por lo tanto, mi respuesta es que no, obviamente, pero claro, la pregunta también ataca un poco a la raíz del problema, que es que eso es lo que hay, es decir, así es como se escribe fundamentalmente. No creo que sea la mejor forma de enseñar escritura china. Yo soy partidario, pero en fin, esto es otra cuestión, cómo enseñar la escritura china, esto daría para otro debate, pero yo soy partidario de que durante un tiempo prolongado los estudiantes escriban, o al menos simultáneamente a mano. A mí, cuando me presentan un trabajo escrito con ordenador, lo rechazo, porque al menos en los exámenes escribí a mano, ¿no? Es decir, y si tienes que presentar ejercicios, hazlos a mano, no pasa nada. Si tú luego quieres escribir en tu ordenador y poner textos, macro textos en chino, hazlo, pero si no, nunca vas a aprender la estructura, y esto es un problema. Porque sí aprendemos a reconocer pasivamente los caracteres, pero no a escribirlos activamente, que son dos cosas muy, muy distintas. Pero entonces, ¿opinas que en algún momento perderemos esa...? Porque quiero decir, con las letras también vale lo mismo, ¿no? Sí. Lo que es la capacidad motora, ¿no? De poder sí, no mover el brazo. ¿Llegará algún momento en que perderemos eso? ¿Para la escritura china dices? ¿O en general? No, en general. Bueno, pues la escritura china a lo mejor será, o japonesa también, será más evidente. Para las escrituras en general, sí, claro. Pero luego llegará a las demás escrituras, ¿no? Hombre, yo no me atrevería a vaticinar eso, que un día, pero sí antes he hecho un comentario muy de pasada, y lo digo también por experiencia personal, porque nosotros nos pasamos el día escribiendo con un teclado, fundamentalmente, y cuando cogemos un lápiz y un papel, nos sentimos un poco, bueno, voy a escribir, no voy a usar un teclado, voy a escribir, ¿no? Y si os fijáis, o si percibís, a mí al menos me pasa a veces que es que pierdo cierta sensibilidad, es decir, que las letras no me salen a mano como me salían hace 20 años, cuando no escribía nunca con un teclado. ¿Que desaparecerá? No lo sé, yo no me atrevería a vaticinar eso, pero que si hay una pérdida de, digamos, de sensibilidad motora, seguro. Es decir, esto es puro músculo, es decir, es como cualquier otro músculo que si no lo ejercitas, pues claro que pierde sensibilidad, pierde flexibilidad, etcétera, pierde potencia. Sí. Ahora, a mí más que eso, quizás el debate de fondo, que creo que es el que tú planteas, el debate de fondo es, bueno, ¿y qué hacemos con todo esto? Es decir, seguimos, se va y se viene, no te preocupes. Se te ha ido la batería a lo mejor. Bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Es decir, el debate que se ha abierto un poco en la escritura china y en la enseñanza de la escritura china, que no en la adquisición, porque hablamos de adquisición cuando hablamos sobre todo de nativos, y más de enseñanza de la escritura cuando hablamos de extranjeros, aunque no sea exactamente así, ¿no? Pero claro, ¿qué hacemos entonces? ¿Cómo enseñamos caracteres chinos? ¿Cuándo enseñamos caracteres chinos? Hay varias teorías, hay varias propuestas. ¿Qué pasa con el pinyin? Es decir, bueno, ese es otro debate, ese es otro mundo, pero en el fondo, claro, tiene que ver y muy directamente con la escritura china. A mí me encantaría, por ejemplo, pues poder enseñar caligrafía, porque la caligrafía nos mantiene en contacto, yo diría que casi telúrico, ¿no? con los orígenes de la escritura china, aparte de que tiene otras muchas ventajas
que tienen que ver prácticamente con estados mentales, etc. Pero la caligrafía es una forma estupenda, fantástica de mantener contacto real con los caracteres chinos. Más allá que un teclado que es frío y sí, es muy práctico y todo eso. Así que, pero claro, la caligrafía es otra dimensión. Bueno, lo primero, gracias por su presentación. Yo tenía una pregunta en cuanto a la escritura china. Sé que cuando se escribe pues, en el día a día, pues muchos de los caracteres, a fin de poder escribir rápido, se simplifican y se llegan a escribir en trazos, 2 trazos. Sí. ¿Cree que esto puede suponer un impedimento para los que estamos aprendiendo el chino? ¿O es una habilidad que se adquiere con el tiempo? Bueno, yo diría que la escritura manuscrita es una dificultad añadida a la propia dificultad de la escritura china. Quiero decir, que escritura manuscrita tal como la escriben los nativos chinos, para nosotros siempre es más dificultosa. Cuando antes hablábamos del orden de los trazos, en el fondo, muchas veces el ejercicio que hacen los nativos chinos porque a veces ellos tampoco entienden sus caracteres. Es decir, que no es extraño ir a una exposición de caligrafía en China y ver a un nativo chino delante de una caligrafía intentando imaginar qué es lo que está escrito ahí y cómo a veces descubren lo que está ahí. Pues muchas veces es por el propio orden de los trazos, es decir, entienden que ese trazo debe ser X porque está hecho de esa manera y porque viene detrás y antecede a otro trazo. Es decir, todo esto es complejo, pero a mí no me parece una muy buena idea lo de mezclar la escritura manuscrita en las fases iniciales del aprendizaje de la escritura china. Yo creo que durante un tiempo, cuando digo un tiempo me refiero a unos años, durante un tiempo los alumnos, los aprendientes, deberíamos estar en contacto con la grafía clara, es decir, no tener que hacer ese esfuerzo extra. Y luego por otra razón, porque a veces intentamos imitar los trazos de los nativos cuando escriben rápido, cuando escriben en cursiva, por ejemplo, y claro, nos falta base para poder imitar. Para poder imitar tenemos que tener muy clara cuál es la estructura y cuál es el orden de los trazos y cuál es la forma exacta de los trazos. Si eso no lo tenemos claro y tratamos de imitar, al final acabaremos seguramente escribiéndolo mal. Yo entiendo entonces que no creo que sea una buena idea mezclar esas dos formas de escritura al principio del aprendizaje. Pero en fin, en esto como en otras muchas cuestiones, los profesores pues tienen opiniones diferentes, ¿no? Yo, ya estamos casi pasado el tiempo, pero sí me gustaría hacer una pregunta, una curiosidad mía que tengo por la parte japonesa. Sí. Ya sabemos que, ¿no? Hemos estado hablando algunas veces sobre la influencia de la creación del vocabulario de origen occidental en Japón, cómo se exportó a China en cierto momento, el único momento en el que hay exportación hacia China y no al revés. Pero en relación con la presentación de hoy se me ocurre una pregunta que has dicho que pues, prácticamente hay veces que se crean grafos nuevos, pero a veces totalmente inventados y no tienen. Mi pregunta es, en ese proceso que hubo desde Japón hacia China, desde el punto de vista del vocabulario que se importó, ¿hay algún caso en el que haya creación de grafías nuevas que se incorporaran o eran simples combinaciones nuevas para formar palabras nuevas? No sé si me explico. Sí, te entiendo. ¿Sí? La respuesta es que no. Es decir, fundamentalmente no. Sabemos que hay un conjunto de caracteres que son japoneses, creo que en japonés se llaman kokuji, ¿verdad? Que los chinos identifican como extraños, que no los suelen utilizar dentro de su propia escritura, pero yo no me atrevería a decir, digo por eso fundamentalmente no, que en algún dialecto del sur, fundamentalmente de Zhejiang hacia abajo, es decir, la zona un poquito
quizás más también influenciable por Japón, históricamente quiero decir. No me extrañaría, no estoy muy seguro, porque el cantonés funciona de una manera un poquito, y sé que hay algunos caracteres en cantonés que no se usan en Putonghua, en la lengua estándar, pero la respuesta sería que no. Es decir, los chinos identifican en general perfectamente cuáles son caracteres suyos y cuáles son caracteres no suyos en ese caso. Y los japoneses, los kokuji estos, los tienen bastante identificados. Sí, era una curiosidad mía. Bien, ¿alguna otra cuestión final quizás? ¿Última pregunta o comentario? ¿Algo que quieran? Pues nada, pues muchísimas gracias. Te pedimos un aplauso. Muchas gracias por vuestra paciencia.